comentaba, la transmisión de hoy va a ser de experiencias paranormales, experiencias extrañas en Día de Muertos. Creo que estoy un poquito chueca. En Día de Muertos están buenas las historias. Si a alguien le ha sucedido algo paranormal, algo raro, lo puede dejar acá en los comentarios. Y si no, pues igual todos vamos a disfrutar de las historias. Vamos a arrancar con la primera experiencia, con la primera historia. Esta me gustó y dice así. Me llamo Valeria, soy de Guadalajara y tengo 12 años. Perdón. Ahí va. Lo siento. Me llamo Valeria, soy de Guadalajara. Perdón. Me llamo Valeria, soy de Guadalajara y tenía 12 años cuando sucedió lo que cambió mi vida para siempre. Era Día de Muertos, una fecha que mi familia celebra con mucha devoción. Como cada año, mi mamá, mis abuelos y yo armamos el altar para nuestros seres queridos. Fotos, flores de cempasúchil, velas, pan de muerto y hasta la imagen de mi perro Canela. Mi mamá decía que esa noche el mundo de los vivos y los muertos se encontraba y que las almas regresaban a casa. El altar había quedado hermoso. Las flores brillaban y el incienso llenaba todo con un olor dulce y un poquito pesado. Al caer la noche rezamos juntos frente al altar y después cada quien se fue a dormir. Cerca de la medianoche, yo estaba dormida, pero escuché algo que me hizo abrir los ojos, la risa de una niña. Era un poco burlona. Pensé que alguien había dejado la televisión encendida, pero el sonido seguía y seguía. Me levanté, bajé descalza las escaleras y el frío piso me hizo estremecer. La casa estaba en silencio, excepto por la risa. Cuando llegué a la sala todo estaba oscuro. Solo una vela seguía encendida en el altar. Brillaba con una luz un poco rara. Entonces la vi. Una niña, parada frente al altar. Vestía de blanco con encajes antiguos y su cabello oscuro caía en rizos desordenados. No era más alta que yo, pero su presencia me llenó de mucho miedo. Observaba las fotos como si buscara a alguien. De pronto giró su cabeza y me miró. Sus ojos eran enormes, pálidos, pero su sonrisa no tenía nada de infantil. Sentí que el pecho me lo apretaban. No podía moverme. De pronto la vela se apagó y la oscuridad me envolvió. Corrí a mi habitación, me escondí bajo las cobijas y pasé la noche sin dormir. Al día siguiente le conté todo a mi mamá, pero me dijo que seguramente yo lo había soñado y que pues esas cosas no pasaban. En los días que siguieron comencé a escuchar pasos, risas, crujidos en el piso. Algo había cambiado en la casa. Cada vez que miraba al altar, recordaba su rostro. Sentía que esa niña se había quedado ahí entre nosotros. Pasó un año, llegó otra vez el Día de Muertos, y el miedo volvió conmigo. No quise decir nada, pero esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, escuché la misma risa, suave, cercana. Me levanté decidida a enfrentarla. El altar estaba encendido, todo en orden, pero ahí estaba ella, otra vez, de pie, mirando a las fotos, con el mismo vestido y esa misma calma inquietante. El aire se volvió denso. Un pensamiento cruzó mi mente. ¿Y si la niña venía a buscarme a mí? Me quedé inmóvil. Ella levantó la vista poco a poco hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Sus ojos que brillaban como brasas en la penumbra. Y sin decir nada, desapareció. Desde entonces, cada Día de Muertos es igual. La niña aparece frente al altar, me mira y se esfuma, dejando solo el eco de su risa. Nadie me cree. Dicen que es mi imaginación, pero yo sé que no es así. Han pasado los años y cada octubre siento su presencia acercarse otra vez. A veces pienso que ya no le tengo miedo, pero sé que en el fondo sigo temblando. No sé qué quiere, ni por qué vuelve cada año, pero tengo la sensación de que algún día obtendrá lo que busca. Y mientras escribo esto, espero que amanezca. Escucho una risa suave, un poquito bajita, que se cuela en el silencio de la casa. Sé que está aquí,
observándome desde algún rincón, esperando el momento en el que yo también me convierta en una foto más sobre el altar. Ahí concluye la primera historia. Es, yo creo, una historia interesante para abrir el programa, para abrir la transmisión. Me gustó, es también algo macabra, pero ¿qué les pareció a ustedes? ¿Alguna vez han visto algo o alguien que se para frente a su altar? ¿Ustedes hacen altar o no hacen? Digo, pues cada quien tiene sus creencias, cada quien se respeta si lo hacen, si no lo hacen, pero pues sí, estas historias, todas o la mayoría de ellas involucra un altar. También está esto que se dice que no tienes que quitar cosas del altar porque pues algo te puede suceder. Y ya me han platicado historia al respecto. En este momento no las recuerdo, porque han sido varias y pues tampoco lo quiero interrumpir porque las historias de hoy sí están potentes, creo. Están buenas. Dice Roberto, buenas y espantosas noches a todos. Hola Roberto, muy buenas noches. Saludos, Ana. Buenas noches. Igualmente, saludos. Qué bueno que ahora sí pudiste echarte la vuelta por acá. Y espero que te gusten las historias. También Paco dice, buenas, buenas, voy llegando. Creí que no habría transmisión. Jeje. Creíste mal. Es que, bueno, como transmití el viernes, pero sí, por esta ocasión sí, por ser festividades especiales, sí se dio la transmisión del Halloween y pues esta de Día de Muertos. Por eso hubo dos en esta semana. Y aparte pues ya les había quedado mal semanas anteriores que de repente no transmitía por otras cosas, así que pues ahí andamos poniéndonos al corriente. Continuando con la siguiente historia, esta dice: era el año de 2010, en un pequeño y olvidado pueblo de Michoacán llamado San Agustín. Yo tenía 16 años y aunque siempre había escuchado historias sobre el Día de Muertos, nunca había vivido algo realmente raro hasta ese día. Mi amigo David me invitó a pasar el Día de Muertos en casa de su abuela, una mujer que vivía sola en una casita de adobe cerca del cementerio. Decían que conservaba costumbres muy antiguas y que algunos en el pueblo le tenían miedo, aunque nadie supiera explicar por qué. Nosotros, jóvenes y escépticos, no creíamos en nada de eso. Nos gustaba escuchar sus historias y disfrutar del pan y el café que siempre nos ofrecía. El ambiente esa noche era diferente. El aire olía a incienso y el cempasúchil llenaba las calles vacías, además de que el silencio parecía pesar sobre el pueblo. Ayudamos a la abuela a montar el altar. Flores, velas, calaveritas y fotos antiguas. Recuerdo en especial una foto del abuelo de David, un hombre de mirada seria que parecía observarnos desde el retrato. Al colocarla al centro del altar, la abuela murmuró algo que no pudimos entender. Nos acostamos en unas cobijas junto al altar, pero el sueño no duró mucho. En la calle comenzaron a escucharse pasos, lentos al principio, luego cada vez más numerosos, como si una multitud avanzara frente a la casa. Nos miramos sin decir palabras y nos acercamos a la ventana. Lo que vimos aún no lo puedo explicar. Una procesión de figuras blancas que avanzaban lentamente por el camino hacia el cementerio. Eran personas o algo parecido. Sus cuerpos eran translúcidos y sus caras carecían de rasgos. Sostenían velas que iluminaban apenas la noche, pero ellos no caminaban, flotaban. Mi respiración se detuvo cuando reconocí a una de esas personas, la abuela de David. Caminaba en medio de ellos, con su paso encorvado e inconfundible. Corrimos a su cuarto temiendo lo peor, pero ahí estaba ella, dormía. No dijimos nada, pero no dormimos en el resto de la noche. Al amanecer fuimos al cementerio, y entre todas las tumbas, solo una tenía flores frescas, la del abuelo de David, el mismo del retrato. En la tierra húmeda se veían huellas recientes, como si alguien hubiera estado ahí durante la noche. Nos miramos sin hablar, y ambos sabíamos lo que la noche anterior había ocurrido, que aquello no había sido un sueño. Con el tiempo tratamos de olvidarlo, pero cada Día de Muertos recordábamos aquella procesión. Cuando David mencionó el tema con su abuela, ella solo le respondió: hay cosas que es mejor no entender.
Años después recibí una llamada suya. Su voz sonaba apagada. Su abuela había fallecido la noche anterior. Los vecinos contaban que a esa misma hora habían visto una fila de figuras vestidas de blanco que avanzaban hacia el cementerio, guiadas por una anciana de cabello canoso. Desde entonces no he vuelto a San Agustín, pero cada día de muertos me quedo en casa, evitando cementerios y altares ajenos. No sé si lo que vi aquella noche fue real o una ilusión, pero sé que hay algo antiguo y poderoso en esa fecha, algo que no pertenece a este mundo. Y si alguna vez volviera a ver esa procesión de almas caminando hacia la oscuridad, temo que esta vez no pueda resistir la tentación de seguirlas, porque al final todos terminaremos uniéndonos en esa procesión eterna, tarde o temprano. Esta es una historia interesante, intrigante. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Fue real o no? ¿Por qué estaba la abuela de David ahí? Si ella todavía estaba con vida. ¿Qué fue lo que sucedió en esa noche? Es un misterio, pero pues sí es. La segunda historia a mí también me gustó. No sabría decir si es de mis favoritas, pero se me hizo interesante. Acá dice Roberto, no he tenido oportunidad de observar algo así en una ofrenda. Pues sí, a mí tampoco me ha pasado, bueno, yo lo pongo altar, pero pues tampoco me ha pasado nada paranormal en Día de Muertos hasta ahora. O sea, hasta mi edad de actual no me ha sucedido nada, no sé si más adelante. Paco dice, ya quiero que sea mañana para comerme las cosas del altar. Hace rato le pregunté a Paco si eh, yo ya sabía que él había comido cosas del altar, pero si era cierto eso de que pierden el sabor, él me dijo que en su caso no. Pero sí he escuchado de personas que comentan que cuando se comen o agarran las cosas del altar, eh, como si no tuvieran sabor, como si lo hubieran, los del más allá lo hubieran absorbido o algo así. Y sí. Dice Roberto, perdón por mi ausencia el día viernes, tuve que ir a uno de mis restaurantes favoritos. ¿Cuál es uno de tus restaurantes favoritos? ¿Fuiste a celebrar Halloween o fuiste a otra cosa, nada más a cenar? Y no te preocupes, yo sé que a veces se puede, a veces no se puede. Igual yo a veces puedo, a veces no puedo. Y cuando se puede, pues aquí estamos. Roberto también comenta, el Black Michi presente en las transmisiones. Está engalanando la noche. Sí, de hecho ya hace mucho que no hacía su aparición, o sea, sí andan por aquí cuando yo estoy dando la transmisión, andan mis gatillos ahí rondando, pero ya hacía tiempo que no se acercaban a la cámara, ya estaban de tímidos, pero pues ya se fue. No sé dónde se fue, pero ya se fue. Lo escucho por ahí. Bueno, es gatita, la escucho por ahí que anda rasguñando cosas. Rosalba dice, sí, la comida pierde su sabor y su aroma. Sí, es algo, y eso es algo raro, o sea, cómo es que lo pierden. Es curioso. O sea, creo que la tradición de Día de Muertos es una tradición interesante. Mel dice, pon ofrenda el otro año, Dana, y tú nos avisas si pierde el sabor. Sí he querido poner algo para mis gatitos y perritos que ya no están conmigo. Em, y justo Paco me acaba de regalar unos papel, ¿qué era? Papel china, como de los de Día de Muertos, pero con figuras de gatitos. Entonces ahí lo voy a utilizar uno de esos y ahí los voy a poner ahí fotos de los gatitos y así. Edgar dice, me encantan tus enlaces. Saludos, Ana. Hola, Edgar. Qué bueno que andes por acá. Espero que te gusten las historias de la transmisión de hoy. Paco dice, deberías de poner el próximo año un altar a tus mascotas que ya no están. Sí lo he querido hacer, pero siempre se me olvida, siempre se me pasa la fecha. Es que creo que es por el 28 de octubre o una cosa así, me parece. No me acuerdo de la fecha. Continuando con más historias, la siguiente nos cuenta. Sucedió en 2011, en un pequeño pueblo de Sonora. Acabábamos de perder a mi padre, un hombre fuerte y autoritario, el pilar de nuestra familia. Su muerte fue un golpe devastador. Lo enterramos el 31 de octubre, justo antes de Día de Muertos. Parecía que el destino había elegido ese momento para llevárselo, como si estuviera destinado a regresar en esas fechas, junto con las almas que, según la tradición, vuelven a visitar a los vivos. Mi madre estaba inconsolable. Pasaba los días encerrada, llorando y rezando.
Así que cuando llegó el 2 de noviembre, mi hermana y yo decidimos montar un altar en honor a mi padre, con su foto al centro, flores de cempasúchil, veladoras, su sombrero y una botella de mezcal. Pensamos que eso podría darle algún tipo de consuelo. Esa noche la casa se sintió más fría, más silenciosa. Las sombras se alargaban con la luz de las velas y el ambiente era tan denso que parecía que alguien invisible nos observaba. Mi madre se fue a descansar temprano y mi hermana y yo nos quedamos viendo la foto de mi padre. En ella su mirada parecía viva, como si nos siguiera desde otro lado. Cuando todo quedó en silencio, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara con esfuerzo. Creí que era mi madre, pero algo en esos pasos no sonaba humano. Abrí la puerta y lo vi. Era mi padre, o algo que se parecía a él. Estaba en la entrada, pálido, con los ojos vacíos, sin rastros de vida. Mi madre salió de su cuarto y al verlo, se cubrió la boca horrorizada. Mi padre abrió la boca, sin emitir sonido, pero entendí claramente lo que decía. Me enterraron mal. Lo repitió una y otra vez, con una expresión de angustia indescriptible. Luego su figura comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Esa noche no dormimos y al amanecer fuimos al cementerio. La tierra sobre su tumba estaba removida, como si algo hubiera intentado salir de ahí. El cuidador, al escuchar nuestra historia, accedió a ayudarnos a abrirla, y cuando lo hizo, el cuerpo de mi padre no estaba como lo recordábamos. Sus manos estaban tensas y su rostro, antes sereno, mostraba una mueca de terror. El hombre nos recomendó hacer una bendición especial. Decía que a veces los muertos no descansan si algo queda pendiente. Hicimos el ritual y regresamos a casa, creyendo que todo había terminado, pero esa misma noche volvimos a escucharlo. Estaba otra vez en la entrada, con el mismo rostro vacío, moviendo sus labios con desesperación. No entendíamos qué más quería. Durante semanas su presencia se volvió constante. Su angustia llenaba la casa. Un conocido de la familia, que sabía de rituales antiguos, nos dijo que debíamos hacer un segundo entierro, esta vez siguiendo las tradiciones de nuestros antepasados. A la desesperación lo hicimos. Encendimos incienso, colocamos ofrendas y pronunciamos palabras de despedida, pidiéndole a su espíritu que encontrara la paz. Esa noche los pasos desaparecieron. Desde entonces nunca más volvimos a verlo. Había encontrado el descanso que buscaba. Aunque lo que vivimos fue aterrador, me consuela pensar que lo ayudamos a cruzar. Desde entonces no puedo visitar un cementerio sin recordarlo. Aprendí que la muerte no siempre es el final. A veces los muertos tienen asuntos pendientes y los vivos debemos ayudarlos a descansar. En este relato no sé qué es lo que habrá pasado, porque algo que me causó impresión de él es que el cuerpo no estaba de la manera en que lo dejaron cuando lo enterraron. Entonces, creo que es lo que se me hace más extraño. Y yo imagino que se ha de haber sido un poco traumático, o sea, ver esa expresión en el rostro de alguien que tú tanto querías, alguien muy cercano a ti, yo creo que ha de ser algo horrible. Y pues sí, eso me dio un poquito de cosa por esa parte de ahí de que lo vieron distinto. Acá en los comentarios dice Ramírez, el 27 de octubre es el día que regresan las mascotas. 27 de octubre. Yo estaba con que era el 28, pero no, es el 27. A lo mejor me puedo acordar más fácil porque el 26 cumpleaños una de mis hermanas, entonces al día siguiente. Dice Paco, si me avisas con tiempo, te ayudo a poner el altar. Muchas gracias, Paco. Mel dice, dijiste Pilar y en mi mente se vino el guapo de Rengoku. No, no lo tengo por aquí, no tengo ningún Rengoku. Dice Roberto, fue un lugar llamado The Monster House, el lugar del eterno Halloween, un restaurante de comida rápida con temática de Halloween. Dice, ¿en dónde está ese? O sea, me imagino que por donde vives, supongo, pero está padre y me imagino que han de haber hecho algún evento o algo así, o era también otro día normal, porque sí supe que una que otra cafetería
hizo como que si ibas con un disfraz a comprar ese día, el 31, que te regalaban alguna que otra cosilla o que entrabas en una rifa, cosas así. Entonces, vi que varias cafeterías hicieron esa dinámica y no sé si restaurantes con esa temática habrán hecho algo. Y Mel dice, no, hombre, qué miedo. Sí, o sea, bueno, no sé qué es lo que más te haya dado miedo, Mel, en este último relato, pero sí eso de que tenía una expresión de terror en el rostro cuando al enterrarlo estaba normal. Creo que al mí al menos es lo que más me impactó. Pero continuando con más historias, porque hoy tenemos varias. Vamos en la página 6, página 6 de 19. Entonces, continuemos. Este dice, trabajé durante años en una funeraria. Pocos comprenden lo que significa pasar tanto tiempo entre los muertos, rodeado de silencio y de ese frío que parece filtrarse hasta los huesos. Al principio, el trabajo me parecía sencillo, un oficio como cualquier otro, meticuloso y respetuoso. Me ocupaba de los cuerpos que nadie quería ver, los preparaba para el último adiós y a cambio me ganaba la vida. Nunca imaginé que un día uno de esos cuerpos intentaría quedarse conmigo para siempre. Era el 1 de noviembre de 2007, Día de Muertos. La funeraria estaba vacía extrañamente, a pesar de ser una fecha en la que muchas familias solían venir a despedirse de sus seres queridos. Yo estaba solo, encargado de preparar el cuerpo de un hombre de unos 50 años, robusto y de expresión seria, como si incluso la muerte se resistiera, como si incluso en la muerte se resistiera a perder su dignidad. Lo acomodé sobre la mesa de preparación, encendí las luces del quirófano y comencé con mi trabajo. A los pocos minutos noté un olor que no era normal. En ese oficio uno se acostumbra a todo tipo de olores, a los químicos, al perfume de la muerte, etc. Pero aquel olor era distinto. Era como un hedor muy fuerte, nauseabundo, que parecía surgir desde el mismo cuerpo. Lo revisé varias veces en busca de signos de descomposición o alguna lesión que explicara por qué estaba desprendiendo ese olor, pero el cuerpo estaba perfectamente conservado. Aún así, el hedor persistía, envolviéndome con cada respiración, haciéndome difícil la labor de concentrarme. Intenté ventilar la sala, pero el olor no se iba. Era como si aquel cuerpo exhalara algo oscuro, algo podrido, desde un lugar que no era físico. Mientras trabajaba, el ambiente se volvió pesado. La luz parpadeaba y sentía que el tiempo se detenía por momentos. Era como si aquel cadáver tuviera vida propia, una presencia que se hacía más intensa minuto a minuto. La peor parte vino cuando me di cuenta de que había olvidado colocarle una cadena y un anillo que habían llegado con el cuerpo. Abrí la bolsa donde estaban y noté que el anillo tenía una inscripción en un idioma que no reconocía. Estaba grabado sobre la superficie. Me pareció raro, pero no le di importancia y lo coloqué en su dedo. Después de terminar, apagué las luces del quirófano y salí, intentando dejar atrás la sensación desagradable. Sin embargo, el olor parecía seguirme, como si estuviera impregnado en mi piel y en mi ropa. No importaba cuánto me lavara las manos, ni cuánto me limpiara, ni me bañara, el hedor seguía ahí, pegado a mí, como si se hubiese quedado atado a mi piel. Al llegar a casa estaba exhausto. Cerré las ventanas y me acosté esperando que el sueño disipara el malestar. Pero en cuanto cerré los ojos, el sueño fue muy aterrador. Me encontraba en la misma sala de la funeraria, de pie frente al cadáver, del hombre que había preparado horas antes. Pero esta vez no estaba sobre la mesa, estaba frente a mí. Me miraba fijamente. Su rostro era pálido, cenizo, y sus ojos vacíos me observaban con una intensidad que atravesaba mi alma. Sentí que me acusaba de algo, aunque no entendía de qué. Entonces levantó una mano y señaló el anillo en su dedo. De algún modo comprendí que él creía que yo le quería robar el anillo y tal vez me culpaba por ello. Intenté hablar, pero no podía. Mientras trataba de gritar, el hombre comenzó a descomponerse frente a mis ojos. Su piel se agrietó, su carne se cayó en pedazos, hasta que solo quedaron huesos y el olor insoportable llenando la sala.
Desperté empapado de sudor con el corazón a 1000 por hora. La habitación estaba oscura y el aire tenía el mismo olor de la funeraria. Sentí unas náuseas profundas, como si algo estuviera dentro de mí pudriéndose. Pensé que tal vez todo aquello había sido una mezcla de cansancio y estrés, pero al llegar a la funeraria el ambiente era peor. Al abrir la puerta de la sala de preparación, una nube de moscas salió volando. La peste era insoportable. Me acerqué al cuerpo del hombre y lo vi cubierto de manchas oscuras. Su carne se descomponía a un ritmo anormal. Su rostro, antes serio, ahora reflejaba sufrimiento. Intenté limpiarlo con desinfectante, pero nada funcionaba. Cuanto más lo intentaba, peor era el olor, y las moscas parecían multiplicarse. Los días siguientes fueron igual o peores. El hedor se intensificaba y los demás empleados comenzaban a evitar ese sitio. Nadie entendía lo que ocurría. Aquel cadáver se había convertido en una fuente de corrupción, como si algo en él se negara a irse por completo. Una noche, mientras revisaba los documentos del difunto, descubrí algo inquietante. El hombre pertenecía a una secta esotérica que creía en la vida después de la muerte a través de rituales antiguos. Según ellos, las pertenencias del difunto debían ser enterradas con él, pues contenían parte de su alma. Si eran robados, el espíritu buscaría venganza. Sentí un escalofrío al recordar el anillo y la cadena. También recordé su gesto en el sueño, señalándome el anillo como si me culpara de algo. Comprendí que algo en ese ritual había salido mal y que el muerto no estaba en paz. A la mañana siguiente fui al cementerio con una vela, flores y el anillo. Lo dejé sobre la lápida murmurando una disculpa sincera. Esa noche el olor desapareció. Las moscas se fueron. La sala se volvió a la normalidad. Aunque quedaba un poco de pesadez en el aire, el horror de las semanas anteriores había desaparecido. Desde entonces, cada día de muertos enciendo una vela en memoria de aquel hombre. No por miedo, sino por respeto. Aunque algunos están muertos, aprendí que no descansan hasta que se les devuelve lo que les pertenece. ¿Qué tal les pareció esa historia? A mí me gustó. No sé, yo creo que debe ser muy difícil tener ese trabajo. No creo que sea para cualquiera. Y sí he escuchado eso que dicen que el olor como a muerte es un olor muy feo, muy fuerte. Y pues sí, yo creo que ha de haber olido horrible. Pero pues ahí la historia. Espero que les haya gustado. Dice Roberto, está en el municipio de Nezahualcóyotl. Ese lugar abre todos los fines de semana, se pone muy bueno el ambiente. Si llegó a ir, entonces para tenerlo ahí en mi lista de lugares por visitar porque sonaba interesante. Paco dice, espero que en esta noche me asusten. Yo también espero lo mismo. Esperemos que sí, ojalá. José Luis dice, ya llegué, saludos. Saludos, José Luis, ¿cómo estás? Estoy trabajando, no podré comentar mucho, no te preocupes. Espero que puedas escuchar las historias y que pues te gusten, sean de tu agrado. Roberto Moraleja, nunca le quiten nada a una persona que ya no está en este mundo. Respeten su propia voluntad. Así es. Aunque de esta historia no entendí muy bien porque primero entendí que sí le puso el anillo, pero supongo que después se lo ha de haber quitado. Tal vez cuando lo empezó a limpiar, tal vez se lo quitó y se le olvidó volvérselo a poner. Es lo que pienso, no sé. Rosalba dice, muy impactante lo que vivió ese trabajador de la funeraria. Así es, y qué fuerte y pues sí, qué trabajo yo creo tan pesado. Ha de ser un trabajo muy difícil, no para cualquiera. Continuando con más historias, la siguiente nos cuenta. Cada día de muertos desde 1995, esa figura regresa para acecharnos, como si estuviera atada a nuestra familia por un hilo invisible que nadie podemos cortar. Y todo comenzó con un retrato, un regalo que lucía inocente que se convirtió en la pesadilla de mi tía. Mi tía siempre fue muy devota a las tradiciones. Cada año montaba un altar enorme en su casa en Querétaro, con fotos de nuestros familiares fallecidos, veladoras, flores, pan de muerto y todo eso. Ese año, una amiga suya le regaló un retrato antiguo de una mujer vestida de luto.
con un velo negro que cubría parte del rostro. Mi tía dijo que tenía una expresión muy triste, que parecía cargar un dolor que no podía soltar, pero aún así lo colocó en el altar. La noche del 1 de noviembre la familia se reunió para rezar y compartir historias. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que la casa se quedó en silencio. A las 3 de la mañana mi tía se despertó con una sensación extraña. Al revisar el altar, vio que el retrato de la mujer estaba empapado en lágrimas. Las gotas corrían por el cristal como si vinieran desde adentro, y la expresión del rostro había cambiado. Ya no era solo tristeza, era algo vivo, inquietante. Despertó a todos gritando. Al llegar vimos el retrato con su mirada fija en el vacío. Mi abuela intentó rezar, pero sus manos temblaban tanto que apenas sostenía el rosario. Permanecimos juntos hasta el amanecer, cuando el retrato volvió a la normalidad. Esa mañana, mi tía decidió deshacerse de él. Lo dejó en el patio apoyado contra una pared, pero hora después desapareció. Nadie admitió haberlo tocado y nunca lo volvimos a encontrar. Desde entonces, cada año, alguien asegura ver a la mujer del retrato. A veces aparece como una sombra fugaz en los rincones de la casa, otras los niños dicen que ven a una señora triste mirándolos. Nadie se atreve a hablar abiertamente de ella, pero todos sabemos que sigue entre nosotros. Años después, mi primo Toño, que no creía en esas cosas, decidió quedarse solo junto al altar una noche de Día de Muertos. A medianoche un viento helado apagó las velas y la oscuridad llenó la sala. Dijo haber visto una silueta femenina con un velo negro que avanzaba hacia él. Cuando la figura se acercó, reconoció el rostro del retrato. Salió corriendo de la casa y nunca volvió a pasar solo un Día de Muertos. Esta historia, este relato, esta experiencia se me hizo interesante, se me hizo buena. No sé, como les digo, yo no pongo altares, no sé qué tan común sea que alguien te dé un retrato de otra persona para que tú lo coloques en tu altar y no sé si tú debas colocarlo. No me sé muy bien esa tradición, pero se me hace raro, o sea, es más extraño que la amiga de su tía le haya dado ese obsequio. No sé, o sea, no quiero pensar mal, pero se me figura que se lo dio a propósito. Es lo que siento yo con esta historia, que la amiga ya sabía que eso iba a suceder y por eso se lo dio. ¿Quién sabe? Roberto. Luego te paso algunos reels de ese restaurante para que veas cómo están las cosas de ese lugar. Claro que sí, ahí con gusto me los pasas. Iván dice, hola, qué guapo te ves en HD. Muchas gracias, Iván. Pues sí, hoy esto es como que lo más tipo de Día de Muertos que encontré. Y, y pues sí, muchas gracias. Pero pues sí, es de ese relato anterior es lo que yo pienso que pudo haber sucedido, que la amiga ya sabía y se lo dio con ese objetivo de que esta mujer los atormentara cada Día de Muertos. No sé ustedes qué piensan. Siguiendo con el que sigue, dice, llevo muchos años lejos de mi país. Las tradiciones siempre me han jalado de vuelta, especialmente en noviembre, cuando se celebra el Día de Muertos. En 2019, después de una década sin pisar mi ciudad natal, decidí regresar para honrar a mis antepasados y vivir la experiencia en carne propia. Quería recordar el olor a las flores, el incienso, el murmullo, las oraciones y la quietud que se apodera del cementerio al caer la noche. Pero no sabía que ese viaje cambiaría mi vida de una forma que hasta el día de hoy me cuesta entender. Llegué al cementerio en la mañana el 1 de noviembre. A pesar del bullicio de la gente que decoraba las tumbas y encendía velas, había algo inquietante en el aire. Las nubes grises parecían absorber todo color, dejando el lugar en una penumbra extraña. Caminé entre las tumbas buscando los nombres de mis familiares, recordando rostros y voces de quienes ya no estaban aquí. Me sumergí en mis pensamientos sin percatarme de que algunos rostros me miraban con curiosidad, como si supieran que no pertenecía del todo a ese lugar. Mientras avanzaba me encontré con un hombre mayor vendiendo flores en la entrada del cementerio. Estaba encorvado,
vestido con un traje viejo y descolorido que alguna vez debió ser elegante. Sus manos estaban llenas de arrugas y manchas oscuras. Sostenía ramos de flores de cempasúchil y anémonas. Lo miré por un momento y él me devolvió la sonrisa. Había algo inquietante en su expresión, en sus dientes amarillentos y en la intensidad de su mirada. A pesar de la incomodidad que me provocó, le compré un ramo, le pagué con billetes arrugados que traía ahí, y cuando nuestras manos se tocaron sentí un frío inexplicable, algo como si el contacto con su piel me hubiera robado calor. Pasé el día arreglando las tumbas de mis abuelos y colocando las flores que había comprado. Las velas parpadeaban entre las lápidas, creando un juego de sombras que parecía cobrar vida poco a poco. El bullicio fue desapareciendo y cuando el sol se ocultó, el cementerio quedó casi vacío. La mayoría de las familias habían regresado a sus casas, dejando el lugar sumido en un silencio absoluto. Decidí quedarme un poco más, perdido en mis pensamientos, cuando por fin me dispuse a irme. Noté que el lugar estaba... Perdón. Noté que el lugar donde el hombre de las flores había estado estaba vacío, pero al fijar la vista mi cuerpo se paralizó. En el mismo punto, de pie en la penumbra, había un esqueleto vestido con la misma ropa del vendedor. El traje raído colgaba sobre sus huesos amarillentos y una corbata deshilachada le rodeaba el cuello. En lugar de ojos tenía dos cuencas vacías que parecían mirarme directamente. Sentí que mis piernas se volvían de plomo. El esqueleto permanecía inmóvil, pero su postura, la inclinación de su cabeza, parecía decirme que me estaba esperando. Mi mente buscaba una explicación lógica, una broma, un montaje o lo que fuera, pero el viento movía su traje de forma natural. ¿Estaba vivo o algo parecido a la vida? En algún momento mi instinto de supervivencia reaccionó y corrí sin mirar atrás. Las tumbas parecían alargarse a mi alrededor, como si el cementerio mismo intentara atraparme. Crucé la reja de la salida, tropecé, caí y seguí corriendo hasta la carretera, donde tomé un taxi sin mirar atrás. Esa noche, al cerrar los ojos, veía su rostro huesudo, su sonrisa macabra y esas cuencas vacías. Al día siguiente le conté lo sucedido a mis familiares. Nadie me creyó, claro, hasta que mencioné al vendedor de flores. Una de mis tías, al oírme, se persinó y me contó la leyenda. Hace muchos años, un hombre vendía flores en ese cementerio todos los días de muertos. Decoraba las tumbas de aquellos que nadie visitaba, hasta que una noche desapareció. Algunos decían que perdió la vida ahí, otros que lo vieron marcharse con un grupo de sombras. Desde entonces, la gente asegura verlo cada año, vendiendo flores a los que se atreven a visitarlo de noche. Mi tía me advirtió que no volviera al cementerio. Decía que quienes se cruzaban con el vendedor no salían. Algunos quedaban atrapados, formando parte de su clientela eterna. Desde entonces me alejé del Día de Muertos. Aunque vivo en Los Ángeles, cada noviembre siento esa punzada de miedo. A veces al mirar un espejo o un rincón oscuro, creo ver una sombra con el traje raído y las cuencas vacías. No he vuelto a mi ciudad ni pienso hacerlo. Tengo la certeza de que si regreso, el vendedor me estará esperando con su sonrisa siniestra y sus flores marchitas para completar la transacción que dejé inconclusa. Este relato está bueno, también me gustó. Es que creo que la mayoría de los relatos de hoy se me hicieron muy interesantes, agradables. Y pues quién sabe si esto sea cierto o no, o sea, si el vendedor sí lo está esperando eh, o, o que haya pasado. Pues, sé que su tía le dijo que era una leyenda, pero ¿y si tiene parte de realidad? Quién sabe, no lo sabremos. Roberto dice, pues qué raro. Por lo regular, los retratos que se ponen en un altar son de familiares que ya no están con nosotros. Y sí, eso también se me hizo raro del relato anterior, que pusieran esa foto de alguien que no pertenecía a su familia, como por qué la colocaron. Se me hizo extraño, tal vez pensó que quedaba con la decoración. No sé, o sea, yo también se me hizo muy raro que lo haya puesto y pues hasta la fecha 30 años después siguen pagando las consecuencias de haber puesto ese retrato en su altar.
Francisco dice, saludos Ana, siempre es un gusto verte en vivo, así sea por acá. ¿Qué onda Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Y pues qué bueno que andas por acá, que te pudiste echar la vuelta y espero que disfrutes las historias, igual que Manuel. Saludos Ana, vamos llegando, andamos en el jale. Estaré un rato por acá. Feliz Día de los Muertos. Ay, me mordí, perdón. Qué bueno que andas por acá también, Manuel. Espero que te gusten a ti también los relatos. Ya hemos contado algunos. Si gustan verlos más adelante en la repetición, si no, pues no hay problema. Han estado buenos. Y pues sin más, vamos a continuar porque nos quedan 12 minutos, perdón, 17 minutos. Y pues hay que intentar platicar la mayor cantidad de experiencias que se puedan. Y bueno, ahí está Manuel saludando a Roberto. La siguiente historia dice, era Día de Muertos de 2008 y yo me encontraba en un orfanato de Lima, Perú, donde trabajaba como voluntaria. El lugar era antiguo, con paredes agrietadas y un aire de melancolía. Ese año los voluntarios decidimos hacer algo especial, montar un altar para los niños que habían vivido ahí y que nadie recordaba, los olvidados, aquellos que fallecieron sin nombre. Colocamos velas, flores, juguetes viejos y dulces. La directora, una mujer muy supersticiosa, nos permitió hacerlo, pero insistió en que debíamos terminar antes del anochecer. Decía que el lugar tenía una energía especial, pero no le dimos importancia. Al caer la noche encendimos las velas y permanecimos un rato contemplando el altar. Había una calma triste, pero también una sensación de consuelo. Alrededor de las 10, los demás se marcharon y quedamos unos pocos limpiando. Entonces escuchamos un llanto, leve, como el de un niño. Pensé que alguno se había despertado, pero mis compañeros también lo oían. El sonido se repitió, luego se multiplicó. Eran varios llantos, desde distintos puntos del orfanato. Pasillos, habitaciones vacías, el piso superior. El ambiente se volvió muy opresivo. Uno de mis compañeros subió a revisar, pero regresó pálido. Decía que no había nadie arriba, despierto. Decidimos recorrer el lugar juntos. Los llantos parecían guiarnos, moviéndose de un sitio a otro al final del pasillo. El sonido cesó de golpe. El silencio fue tan antinatural que nos dejó paralizados. Regresamos al altar y entonces lo vimos. En el suelo de madera había pequeñas huellas de tierra fresca, decenas de huellas diminutas que formaban un camino desde el pasillo hasta el altar. No eran de niños vivos, eran de los que habíamos intentado recordar. Nos quedamos quietos sin atrever a hablar mientras las velas parpadeaban. Una de ellas se apagó y el olor del incienso llenó el aire con una densidad sofocante. Fue la señal para irnos sin mirar atrás. A la mañana siguiente la directora encontró el altar igual y las huellas seguían ahí. Cuando le contamos lo que sucedió, nos prohibió volver a montar un altar. Dijo que habíamos despertado algo que debía permanecer dormido. Desde entonces, cada día de muertos el orfanato permanece cerrado. Sin embargo, de vez en cuando, alguien encuentra una pequeña huella de tierra en algún rincón, como un recordatorio de que aquellos niños olvidados aún deambulan en silencio y buscan lo que nunca tuvieron en vida. Esta historia también me gustó. Eh, Estuvo bonito lo que quisieron hacer los voluntarios ahí en el orfanato. Creo que pues sí es algo triste. Estuvo muy bonita su acción, pero, pero pues sí, a lo mejor la directora del orfanato sabía algo más, algo que no les quiso decir. O sea, sí decía que era supersticiosa, pero a lo mejor tenía también un motivo de serlo y nunca se los quiso compartir. ¿Quién sabe? José Luis dice, la única manera de lograr la aparición de una persona que ya trascendió es poner su foto en el altar de muertos antes de que cumpla un año de fallecida. Todo medium dice que hay que esperar un año o más para ponerla en el altar de muertos. Algo sí he escuchado, digo, como les comentaba, yo no me sé muy bien cómo es toda esa tradición, sí, todos los procedimientos esos, pero sí he escuchado eso de que tienes que esperar un tiempo o algo así. Em,
Y a lo mejor un poco de esto que dices, José Luis, tiene que ver con el relato, uno de los primeros relatos que se platicó desde un papá que había fallecido el 31 de octubre y le hicieron un altar el 2 de noviembre, o sea, 2 días después, y se les apareció en su casa y decía que lo habían enterrado mal y tuvieron que volver a hacer un ritual y cosas así. Entonces, tal vez tiene algo que ver con eso que comentas tú. Dice Manuel, Dana, ¿es el altar de muertos en el norte del país? Sí, sí, sí hacen. No sé qué, no tengo muchos amigos, entonces no sé qué tan común sea. Sí sé que es más común rumbo al sur de la República Mexicana. Hace unos años viví en Guadalajara y pues me tocó pasar ahí estas fechas. Cuando fue Halloween se me hizo muy extraño que hubo muy pocos niños pidiendo dulces. Acá en Monterrey se da mucho que piden dulces en Halloween. Y Día de Muertos, al menos como yo tengo, como a mí me ha tocado en donde he llegado a vivir, se vive muy tranquilo, o sea, no se hace gran cosa. Pero allá cuando estuve en Guadalajara, casi no hubo niños pidiendo dulces en Halloween y cuando fue Día de Muertos, hasta se hizo como una fiesta, había música, gente con calaverita pintada, que salían a las calles, que traían como velitas, cosas así. Entonces, sí me sorprendió bastante como ese contraste que está acá con el norte, que era lo que a mí me había tocado vivir. Es decir, sí sé que acá también hacen, pero pues creo que puede ser un poco más común para el sur de la República. Sí. Espero haber respondido tu pregunta. En la siguiente historia dice, en 2015, junto a dos amigos, visité el panteón de Tzintzuntzan, en Michoacán, para vivir cerca, para vivir de cerca el Día de Muertos. El lugar era muy bonito. Velas, flores, música y un silencio muy interesante. Entre tantos altares llenos de color, hubo uno que nos llamó la atención. Era distinto. Ese estaba marchito, con unas pocas velas consumidas y con flores secas. Preguntamos a una señora cercana de quién era aquel altar. Nos miró confundida y nos dijo que no lo sabía, que siempre había estado ahí. Igual, año tras año, nadie lo cuidaba y nadie sabía a quién le pertenecía. Un anciano se acercó y nos contó que ese altar era para alguien que falleció solo, sin familia, que estaba enterrado en una tumba sin nombre. Decía que su espíritu vagaba por el panteón esperando a que alguien lo recordara. Le agradecimos por la historia y cuando volteamos, el hombre había desaparecido. Al año siguiente volví solo, impulsado por una extraña necesidad. El altar seguía ahí, más deteriorado, pero con las velas encendidas, como si el tiempo no pasara. Me quedé observándolo un rato, y movido por algo que no entendía, encendí una vela nueva. La llama iluminó tenuemente las flores secas, y por un instante sentí una calma profunda. Cuando me di la vuelta supe que no estaba solo. Detrás de mí, en la penumbra, estaba el mismo anciano. Me miraba en silencio con una tristeza muy grande, y cuando parpadeé, desapareció. Desde entonces regreso cada año. El altar sigue igual, abandonado, pero con las velas aún encendidas. A veces pienso que el anciano y el difunto olvidado son la misma persona, condenado a vigilar su propia tumba, esperando que alguien lo recuerde. Cada noviembre enciendo una vela para él, y cada vez que la llama brilla, siento que, por un instante, ese espíritu solitario encuentra un poco de paz. Esa historia está bonita, se me hizo linda, me gustó. Y como ya estoy viendo que nos queda poco tiempo y aún nos quedan historias, voy a leer a lo mejor la que sigue de corrido. La siguiente nos cuenta. Durante el Día de Muertos viví algo que me dejó pensando mucho. Todo comenzó cuando llevé a mi sobrina Clara al Panteón San Efrén, en Ecatepec, para visitar la tumba de mis abuelitos. Como siempre, el lugar estaba lleno de vida en esas fechas. Familias, flores, veladoras, etc. Un ambiente que, aunque solemne, se sentía alegre, como los mexicanos solemos ver la muerte en estas fechas.
Claro que apenas tenía 6 años. Correteaba entre las tumbas mientras mi hermana y yo acomodábamos las flores. De repente la vi parada mirando a un niño que estaba un poco más adelante. Era pequeño, como de su misma edad más o menos, con el cabello negro y una expresión seria. Me pareció raro porque no había visto a nadie con el niño. La niña y el niño intercambiaron unas palabras y luego él le pasó una flor marchita. Me reí al verlo pensando que era uno de esos momentos tiernos que pueden llegar a suceder, así que no le di importancia y seguí en lo mío. Cuando Clara volvió, tenía una cara que no le conocía. No estaba asustada, pero algo había cambiado en su mirada. ¿Con quién estabas hablando?, le pregunté. Con un niño, respondió bajando la voz. Me dijo que tenía que irse porque ya es muy tarde. No quise inquietarla, así que solo sonreí y seguimos con la noche. Pero en los días siguientes las cosas se pusieron raras. Clara decía que en su cuarto por la noche escuchaba risas. A veces mencionaba que olía a flores del panteón, como si estuvieran dentro de su mismo cuarto. Yo trataba de calmarla diciéndole que tal vez era algo de su imaginación, hasta que una noche todo cambió. Escuché su grito y corrí a su habitación. Estaba en un rincón temblando, con los ojos llenos de miedo. ¿Qué pasó, Clara?, le pregunté tratando de calmarla. El niño, tía. El niño vino. Pero había alguien más con él. Una sombra grandota se quedó en la puerta. Él me dijo que no dejara que entrara, que si lo hacía me iba a quedar con él entre las flores. Esa noche, por supuesto, no dormimos. Encendimos más veladoras y pusimos flores en su cuarto, como nos enseñaron nuestras abuelas, y con el tiempo, Clara olvidó poco a poco lo sucedido, o al menos eso pareció. Yo, en cambio, nunca lo olvidé. Ahora, mientras se acerca otro día de muertos y el aroma del cempasúchil empieza a llenar las calles, noto cómo Clara mira de reojo hacia la ventana, tal vez en espera de algo. Y en esos momentos, cuando la casa está en silencio, no sé, quizás sea mi imaginación o tal vez me estoy volviendo loca, pero he llegado a escuchar, muy a lo lejos, una risa. Sí. Las oscuras y lejanas tierras de Catepec presente. Sí, cuando lo leí también me acordé de ti, Roberto. Dije, ay, mira, esta es de las últimas historias, probablemente a Roberto le llame la atención. Esa historia me gustó. Me recuerda a un corto que hace tiempo vi, que de hecho también lo puse en una transmisión. Es un cortometraje mexicano, independiente, creo, de una niña que se encuentra otra niña en el panteón y se ponen a jugar. Está padre. Ahí, si buscan cortometrajes mexicanos, ahí sale luego. Y esta, de hecho, creo que ya es la última historia. Sí, ya es la última historia. Y así que vamos a platicarla antes de que se nos termine el tiempo. Dice. Hace aproximadamente 29 años, por las fechas cercanas al Día de Muertos, mi familia siempre recuerda lo que ocurrió con un hermano de mi papá. Eso pasó cuando yo tenía unos 3 años. No lo recuerdo personalmente, pero mi mamá y mi familia me lo contaron muchas veces. Mi tío Mangui, como le decíamos de cariño, era un hombre muy trabajador, aunque no sabía leer ni escribir. Era hábil en el negocio familiar. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero era muy cariñoso con todos, especialmente con sus sobrinos. A mi hermano, que era un bebé, le decía mi cachorrito. Un día mi tío enfermó y por más que los médicos lo atendían, nadie lograba entender la causa de su mal. Le hicieron cirugía sin éxito. Era un hombre rellenito, pero con el tiempo terminó en los huesos. Para mi abuelita fue desgarrador verlo así, sin que ningún tratamiento funcionara. Estuvo enfermo casi un año, deteriorándose poco a poco. Mi familia, originaria de Oaxaca, pero residente en la Ciudad de México, siempre mantuvo ciertas creencias, así que decidieron contactar a una bruja de Catemaco. La mujer fue a casa de mi abuelita, revisó a mi tío y pidió que la llevaran al panteón más cercano. Al llegar, sin decir palabra, se dirigió a una tumba de donde sacó una foto y un muñeco lleno de alfileres. La foto era de mi tío, de espaldas, y tenía escrita una frase escalofriante. Si no eres para mí, no serás de nadie.
te doy 1 año de vida. La fecha en la foto correspondía a octubre, y en ese momento ya estábamos en septiembre, casi 1 año después de que comenzaran sus malestares. La bruja dijo que el mal que le habían hecho estaba demasiado avanzado, que ya no se podía revertir. Mi abuelita, llena de rabia, pidió que le devolvieran el daño a quien se lo había hecho, pero mi tío se negó. Tarde o temprano las personas pagan por sus actos, dijo. Tristemente, mi tío falleció el 14 de octubre, exactamente 1 año después de que empezara a enfermarse. Este suceso destrozó a la familia. 2 años después, también en octubre, mi mamá, que estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo, se sintió mal. Mi abuelita, mi papá y yo viajamos hasta Oaxaca por el fallecimiento de un hermano de ella, así que mi mamá se quedó en la Ciudad de México con sus cuñadas. El 28 de octubre, estando sola con mi hermano, que ya tenía casi 3 años, comenzó el trabajo de parto. Encargó a mi hermano con la vecina y se fue al hospital. Una de mis primas llegó de la escuela y se quedó en casa cuidándolo también. Lo que contaré a continuación puede parecer difícil de creer, pero fue como lo contó mi hermano en su momento. Esa tarde, cuando mi prima y él estaban en casa, ambos se quedaron dormidos. Mi hermano despertó por hambre. Notó que mi mamá no estaba y que la casa estaba a oscuras. Se asustó, empezó a llorar y mientras su prima seguía dormida, dice que vio salir a alguien de otra recámara. Era mi tío Mangui. Lo cargó, prendió las luces y le dijo: No llores, cachorrito. Aquí estoy contigo. Mi hermano aseguró que mi tío calentó tamales y leche y le dio de cenar y encendió la televisión, y antes de irse le dijo: Estoy muy cansado. Voy a dormir. Tus tías no tardan en llegar. Cuando mis tías llegaron, se encontraron con mi hermano comiendo y viendo la tele. Pensaron que había sido mi prima quien le preparó la cena, pero ella seguía dormida. Al preguntarle quién le había dado de cenar, él respondió con toda inocencia: Mi tío Mangui. Se levantó de su cama, me cargó y calentó la comida. Se fue a dormir porque dice que está muy cansado. Mis tías se asustaron al escucharlo, pues mi tío había fallecido 2 años atrás. Fueron a la recámara, pero no había nadie. Entonces le preguntaron nuevamente a mi hermano cómo era su tío, y él señaló una foto del altar de Día de Muertos que ya habíamos puesto, una foto de mi tío Mangui. Es él, dijo. Mi tío Mangui me cuidó para que no llorara. Mis tías sintieron una mezcla de miedo, tristeza y alegría, y no pudieron evitar llorar. Como mencioné, en esta historia habla de brujería. No sé si ustedes creen en eso, pero yo estoy convencida de que hay personas con malas intenciones que pueden hacernos daño. Sin embargo, en lo que sí creo con toda certeza es en los espíritus. ¿Ustedes creen que nuestros muertos nos visitan en estos días? Yo sí lo creo. Y estoy segura de que mi tío regresó esa noche para cuidar a mi hermano y que cada día de muertos vuelve para recordarnos todo lo bueno que vivimos juntos. Esta última historia se me hizo un poquito triste. Bonita, pero sí algo triste. Permíteme un momento. Y ya con esta historia terminamos la transmisión de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les hayan parecido interesantes las historias, que les hayan agradado. Dice Aislor: no, no te vayas. Pues que ya es hora de partir. Es hora de descansar. Pero espero que te hayan gustado las historias, que hayas estado por aquí, que las hayas disfrutado. Si tienen alguna favorita, también ahí me pueden decir cuál les gustó más. Y dice Manuel: Dana, tengo un relato que me pasó anoche. Dice, perdón, llegué del trabajo tarde, a la 1 de la mañana. Ay, sí, llegaste tarde. Ya habían puesto el altar en la casa. Todos dormían. Había frío y estaba nublado. Me puse a cenar. Veía el celular y de repente escuché clarito cómo se movió donde se guardaron los cubiertos. Me puse a cenar y luego me fui a dormir. Yo habría hecho lo mismo. A lo mejor yo incluso habría dejado la cena ahí sin terminar. Pero no inventes, qué miedo. Bueno, te voy a decir, hoy nos cuentas si pasa algo más o no. ¿Tú crees que haya sido alguien de los que pusieron en el altar?
¿Qué piensas? Es que a la vez, cuando sucede algo así y sientes miedo, eh, tú mismo sabes que no es algo que no está bien, que no es algo bueno. Porque también en ocasiones cuando pasan este tipo de cosas que no te da miedo, como que sientes tranquilidad, pues a lo mejor es algo bueno. Pero si en esta ocasión sentiste miedo, tal vez sí, no era algo muy agradable que estaba por ahí. Pero gracias por platicarnos esta historia y nos cuentas si te sucede algo más en la noche de hoy. Roberto dice, me conmovió ese relato. Sí, estaba muy bonito, yo creo que un relato eh, triste, nostálgico, lindo, no sabría describirlo con una sola palabra, pero estuvo muy bonito, muy triste y muy bonito, este último relato. Que tengas un excelente inicio de semana, nos leemos el próximo domingo. Igualmente, Roberto, que tengas un muy buen inicio de semana. Gracias por estar acá, los que estuvieron conectados, los que estuvieron dejando sus comentarios. Y pues espero que les hayan gustado las historias, que tengan historias nuevas para platicar a sus familiares, a sus amigos, conocidos, en reuniones, en donde sea. Y pues sí, nos estaremos viendo el próximo domingo para una transmisión más. El tema se va a anunciar ahí en la semana y pues sí, que tengan un excelente lunes, ahorita que descansen, ya saben, si van a cenar, cenan rico y me invitan, me lo mandan hasta acá, hasta Monterrey, yo con gusto lo pruebo. Em, sí, ya no supe qué decir, pero bueno, feliz Día de Muertos, gracias por andar por acá, que se la pasen bien, disfruten su noche y que, y pues nada, muchas gracias.